Bueno, antes que nada quería agradecerles a la excelente organización. Me dio mucho gusto conocer el trabajo, pedacito de los trabajos de todos con un gran impacto social. Y bueno, el título de mi charla es Estudio de firmas génicas en cáncer cervicuterino y es un pedacito de unos resultados del proyecto de cátedras que es glicómica de cáncer cervicuterino que estoy realizando en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este está localizado en Atlisco, Puebla, entonces están cordialmente invitados cuando gusten. ¿Por qué estudiar cáncer cervicuterino? A nivel mundial es uno de los tipos de cáncer que afecta a la mujer y es la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer a nivel mundial, pero en México es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer, seguido del cáncer de mama. Este es en azulito es lo que pueden ver, es el segundo tipo de cáncer más frecuente. Y a nivel de mortalidad es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, también seguido del cáncer de mama. Entonces, realmente es un problema de atención en el sector público. ¿Dónde se origina este tipo de cáncer? Se origina aquí en el cervix, que está localizado entre el útero y la vagina. Y principalmente es ocasionado por la infección y persistencia, que quiere decir que hay una infección de un tipo de virus llamado virus del papiloma humano de alto riesgo y que principalmente se transmite de forma sexual. El cervix está formado principalmente por dos tipos celulares, que son las células glandulares y las células escamosas. Cuando los tumores se forman aquí en las células glandulares, se le denomina cáncer cervicuterino tipo adenocarcinoma. Y cuando los tumores se originan aquí en las células escamosas, se le denomina carcinoma escamoso de cervix. Hay otros tipos de cáncer cervicuterino, pero los más frecuentes en la población son estos dos. Y de estos dos, en el 75% de los casos se presenta carcinoma escamoso. Además, es mucho más agresivo el adenocarcinoma en comparación con carcinoma escamoso. Ahora bien, si bien el cáncer cervicuterino se origina en el cervix, hubo un estudio en el 2017 en el que hubo un estudio a nivel molecular en el que se caracterizó a través de un estudio de firmas génicas y se concluyó que en realidad el cáncer cervicuterino es diverso desde la perspectiva molecular. ¿Qué quiere decir diverso desde la perspectiva molecular? Quiere decir que la expresión de genes puede ser diferente y que por lo tanto puede estar respondiendo de forma distinta. En este estudio, organizado por el programa del Atlas del Genoma del Cáncer, que es un consorcio y sus siglas en inglés es TSGA, se estudiaron biopsias de pacientes, 175 biopsias de pacientes, de los cuales fueron 144 de cáncer escamoso y 31 de adenocarcinoma. Entonces, lo que ven aquí, en cada rayita, una de ellas, es una paciente. Y se concluyó que hay como 3 clasificaciones moleculares que ven en un color diferente, en uno rosita, otro verde y otro gris. Ajá. Y lo que quiere decir aquí en esta lista que ustedes ven aquí es una lista de genes, que bueno, no vamos a entrar en detalles, pero lo único que quiero que vean es que tienen un código de color distinto. Aquí hay un panel de código de colores en azul, que quiere decir que estos genes que están aquí se expresan poco en este grupo molecular que corresponde al adenocarcinoma. Ajá. Y de igual forma, en este grupo molecular gris también se expresa estos genes se expresan poquito, pero en este grupo molecular se expresan alto, es decir, aunque vienen del mismo tejido que es el cervix, en realidad los genes son distintos. ¿Esto por qué es importante? Porque abrió la puerta a perspectivas a futuro en el cual el tratamiento para el cáncer cervicuterino más bien tendría que estar basado en las características moleculares y que tendría que estar siendo más dirigido. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos el enfoque tradicional en el cáncer, donde tenemos una población de pacientes con cáncer cervicuterino, a las cuales se les da un medicamento, un tratamiento estándar.
Habrá algunas pacientes que respondan de forma adecuada, otras de forma medianamente y otras pacientes que no estén respondiendo bien a este tratamiento. Ahora bien, si hiciéramos un estudio de firmas génicas como el que les acabo de mencionar, tenemos a una población de pacientes igual con cáncer cervicuterino, pero tenemos subpoblaciones de pacientes, aquí una subpoblación en azul, otra en roja y otra en verde, de las cuales pudiéramos extraer esos tumores y analizarles la expresión de esos genes. Y pudiéramos hacer esas clasificaciones moleculares. Entonces, hacemos ese análisis y entonces podríamos tener esos 3 grupos moleculares que les comenté, el del grupo de adenocarcinoma y los otros 2 grupos moleculares que les dije. ¿Eso por qué sería bueno? Porque eso quiere decir que cada tumor se comporta de forma distinta. Y si cada tumor se comporta de forma distinta, podríamos diseñar medicamentos mucho más dirigidos con la intención de que las pacientes respondan de una forma mucho más adecuada a los tratamientos. Entonces, de tal forma que el estudio de firmas génicas es muy importante para identificar pacientes que requieran una atención mucho más especializada. Ahora bien, ¿cómo es eso de las firmas génicas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el principio? Imaginemos que tenemos una paciente con cáncer cervicuterino y estudiamos 10 genes a la vez, del gen 1 al gen 10, de los cuales tenemos aquí un código de colores, tenemos rojos y azules. En rojo significa que ese gen se expresa mucho, hay mucha cantidad de ese gen. Y en azul tenemos que esos genes se expresan poco, es decir, casi no hay expresión de ese gen. Entonces, esto es muy sencillo, sin embargo, cuando estudiamos una población más grande y muchos genes al mismo tiempo, pues la complejidad se incrementa. Aquí les pongo un ejemplo donde tenemos esta misma paciente con estos mismos genes, donde tenemos estos 2 genes, el gen 1, 2, 5, 7 y 10 con una alta expresión y el 3, 4, 6, 8 y 9 con una baja expresión. Pero ahora tenemos una paciente 2, donde ven que el gen 1 se expresa poco y es diferente de la paciente 1. Y así podemos tener una diversidad y pues que va cambiando. Entonces, este tipo de análisis se llama estudio de análisis de mapas de calor. De calor porque el rojo significa que es como muy caliente por el color rojo y en azul que es frío porque hay poca expresión. Entonces, a continuación lo que se hace es un estudio de agrupamiento y lo que hacemos es estudiar qué tanto se parece la paciente 1, por ejemplo, a las otras pacientes. Entonces, por ejemplo, poner un ejemplo, la paciente 1 tiene un perfil de expresión que se parece mucho a la paciente 3, mientras que la paciente 2 se parece mucho al perfil de expresión de la paciente 5. De tal forma que podemos agruparlos. La paciente 1 tiene un perfil de expresión igual que la paciente 3, mientras que la paciente 2 se parece mucho a la paciente 5 y la paciente 4 tiene un perfil de expresión único. De tal forma que ese grupo de pacientes tiene una firma génica única, una firma génica 1. Y el otro grupo de pacientes, la paciente 2 y la paciente 5, es un grupo de pacientes con una firma génica única, firma génica 2. Ahora podemos ver qué tienen en común esta firma génica única. Es decir, esas pacientes, ¿qué tienen en común? O sea, sobrevivieron, o el tumor era pequeño, el tumor era grande. Podemos hacer esa asociación entre los perfiles de expresión de los genes con algunas características de las pacientes. Entonces, el estudio que yo les comenté al principio estuvo basado en ciertos genes que están asociados comúnmente al crecimiento del tumor. Nosotros en el laboratorio de biología molecular del Centro de Investigación Biomédica de Oriente estamos enfocados específicamente en un grupo de genes llamados glicogenes, que están involucrados en otro proceso celular. Pero lo que queríamos hacer es generar una firma génica de estos genes, llamados glicogenes, que nos permitieran distinguir pacientes con características clínicas específicas. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los mismos datos que les conté del Atlas del Genoma del Cáncer al inicio de la charla, del TCGA,
Ajá. Descargamos esa información, de expresión de los genes, específicamente de los glicogenes, que fueron 401 glicogenes, de 44 biopsias de adenocarcinoma y de 253 biopsias de carcinoma escamoso de cervix. ¿Esto para qué? Esto nos servía para saber la expresión individual de cada glicogeno, es decir, de cada 401 glicogenes por cada biopsia, es decir, por cada 44 biopsias de adenocarcinoma y por cada 253 de carcinoma escamoso de cervix. Entonces, lo que hicimos fue hacer un análisis de mapas de calor y un tipo de análisis de agrupamiento específico que se llama jerárquico. Lo que hicimos entonces fue generar una firma génica asociada a las características clínico-patológicas de los tumores. En resumen, lo que les puedo contar aquí es que para carcinoma escamoso de cervix, que si se acuerdan en la introducción, les conté que es el más frecuente, ese es el 75% de los casos de cáncer de cervicuterino, encontramos dos firmas génicas importantes, la firma génica 3 y la 4, que estaban asociados a una supervivencia global del 68 y 50%. Esto quiere decir que del 100% de las pacientes que tenían cáncer cervicuterino, solo sobrevivieron 68 y 50%. Es un porcentaje bajo en comparación con el resto de las otras firmas génicas. Lo más importante también fue que encontramos 6 glicogenes en la firma génica 3 y 8 glicogenes en la firma génica 4, que pueden servir como potenciales biomarcadores pronósticos de las pacientes. Quiere decir que si yo pudiera estudiar en una población de pacientes e identifico una alta expresión de esos 6 glicogenes y esos 8 glicogenes, posiblemente esas pacientes requieran un tratamiento mucho más dirigido y más agresivo para que respondan mejor al tratamiento. Esta es la importancia de estudiar firmas génicas asociadas a la atención de los pacientes. Y bueno, estos resultados fueron recientemente publicados en este artículo en agosto de este año. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar en esta charla. Espero que haya otras. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y bueno, agradecer a todo el grupo del Centro de Investigación Biomédica de Oriente, a la Unidad Médica de Alta Especialidad Manuela Ávila Camacho. Estamos ubicados en Atlisco, Puebla, y bueno, son bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué interesante. Te felicito por eso que estás haciendo, porque vas a ayudar a muchísimas mujeres. Tenemos aquí unas preguntas. Ángela te felicita y te pregunta, ¿qué tan costoso es este enfoque que propones en comparación con el enfoque tradicional? Pues este tipo de estudios más bien fue para identificar si pudiera haber algún tipo de biomarcador. Digamos que ahora lo que podríamos hacer más bien para trasladarlo a la clínica y que fuera mucho más accesible, por ejemplo, en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, sería que pudiéramos trasladarlo y hacer un análisis a través de los análisis de histopatología que normalmente se hacen, pero trasladarlo de este estudio al otro implica otro proyecto entre medias, que sería muy interesante y que yo creo que lo podríamos poner en marcha. Otra pregunta que hace ella misma es, ¿este enfoque puede ser aplicado a cualquier tipo de cáncer? Sí, en efecto. Definitivamente lo que hemos estado viendo en el área de cáncer es que los tumores en general son diversos. No es que, por ejemplo, este fue para cáncer cervicuterino, pero desde luego para cualquier otro tipo de cáncer, los cánceres son heterogéneos. Entonces, es importante hacer este tipo de estudios. ¿Qué falta por hacer para que tu enfoque se generalice en el tratamiento de pacientes con cáncer? Pues la verdad es que faltaría mucho. Primero, pues lo que les comentaba, trasladar este tipo de información a la clínica y ahí hay un proceso largo. Y segundo, pues tendríamos que, una vez digamos que ya identificáramos los biomarcadores, tendríamos que buscar algún tratamiento mucho más dirigido. Entonces, sí, ahí hay un área de oportunidad gigante para ir como a futuro mejorando esos tratamientos y que las personas vayan respondiendo mucho mejor. Sí, es un área de oportunidad. Ok. Gaby Pimienta
te felicita por tu trabajo, dice que es genial, que es un tema de mucha relevancia para la salud en México, y te pregunta que si existe alguna estrategia de salud pública para hacer las clasificaciones moleculares adecuadas y brindar tratamientos oportunos para cada tipo de tumor. Para cáncer de mama, por ejemplo, ya existe clasificaciones moleculares más o menos basados en marcadores, o sea, que se hacen en estudios de histopatología y no es muy costoso, ya se hace, pero por ejemplo, para cáncer cervicuterino, que es la segunda causa de muerte por cáncer en México, pues como fue reciente, 2017, entonces sí es un reto lanzarlo, ¿no? Pero desde luego para cáncer de mama ya está en marcha, sí. Y la última, ¿tú consideras que es viable económicamente para el país? ¿Es viable? Desde luego que sí, o sea, porque desde luego reducirías todo el impacto de los tratamientos para las personas, o sea, a largo plazo, desde luego que sí, porque siempre es más costoso los tratamientos de quimioterapias y los paliativos, desde luego que sí. Entonces, generar estrategias que sean como tratamientos mucho más, o sea, estas clasificaciones moleculares con tratamientos dirigidos a la larga van a reducir muchísimo, no solo los costos, sino la calidad de vida de las mujeres y las personas que padecen esta enfermedad.